vamos, ya estamos casi todos. Bueno, habíamos quedado con este conjunto, ¿sí? Este B, que era XY, que pertenecía a R2, tal que Y era igual a 5X. Bueno, y habíamos dejado antes del recreo que teníamos dos elementos genéricos, claro, porque acá hay un montón de elementos y no lo puedo pensar tan fácilmente. ¿Qué me dice el primer axioma? Que si yo tomo dos elementos, la suma de esos dos elementos me tiene que dar otro elemento que pertenece a mi conjunto. A ver, vamos a entrar a sumar. Entonces yo voy a sumar el primer elemento, ¿sí? Me dice que sumando este primer elemento más el segundo elemento, o sea este, ahí, me tiene que dar otro elemento que esté en el espacio vectorial B, si es que esto es un espacio vectorial. Ahora no puedo decir espacio vectorial en el conjunto B, que no sé si es un espacio vectorial. Si yo lo sumo, ¿qué me va a quedar? Bueno, me queda suma de vectores de dos componentes, se suman componentes a componentes, o se suman las componentes homólogas. Me quedaría x1 más x2, esta sería la primera componente, coma, la segunda componente sería y1 más y2. Ahora, me pregunto, x1 más x2, coma, y1 más y2, ¿pertenece a B? O sea, este elemento que está acá, ese elemento, ¿pertenece a B? Me lo estoy preguntando y no lo sé. La pregunta sería, ¿esto pertenece a B? Y no sé. No lo sé, porque en realidad lo miro así como lo miro, digo, no sé si pertenece a B. Me pregunto, si este elemento perteneciera a B, ¿qué tendría que cumplir? Y tendría que cumplir que la segunda componente es igual a 5 veces la primera componente. Entonces vamos a ver si eso es cierto. ¿A quién es igual I1 más I2? ¿A quién es igual? Bueno, fíjense que la hipótesis que yo tenía cuando yo planteé el elemento, I1 era 5x1. ¿Sí? Más, o sea, eso es I1. I2 es 5x2, también lo planteé al principio del problema. ¿Y esto qué me da? Si saco factor común 5, me da 5x1 más x más x2. ¿Qué quiere decir? Que la segunda componente de este vector, que es i1, i2, es igual a 5 veces x1 más x2. Entonces este elemento cumple con la condición que me pide el conjunto. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que este vector, acabo de comprobar por la cuenta que acabo de hacer, ¿sí? Que este vector pertenece a B. Ya lo puedo afirmar, no pongo en signo de pregunta porque veo que la segunda componente es 5 veces la primera componente. Con lo cual, lo que puedo decir acá, no puedo decir que es un espacio vectorial, pero sí puedo decir que se cumple el primer axioma para B. Bien. Bueno, recién verifiqué el primer axioma. Voy a ir con el segundo axioma. El segundo axioma dice, voy bastante despacio, pero voy a copiar otra vez el conjunto para que lo tengamos a mano, para ir a analizar el segundo axioma. Control. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice el segundo axioma? El segundo axioma, ¿se acuerdan que decía que, lo voy a recordar, que si tenía que U pertenecía a B y que B corta pertenecía a B larga,
entonces se tenía que verificar que U más B tiene que ser igual a cualquiera, igual a B más U. O sea que sumando U más B y sumando B más U se va a verificar. Yo lo voy a hacer muy rápido, ¿sí? Voy a tomar los mismos dos vectores de antes, estos mismos dos vectores, que hicimos la suma nosotros, ¿sí? Nosotros recién hicimos la suma. Estos dos vectores que estaban en B, ¿sí? Y hicimos la suma. Aguárdenme un segundito que me dicen que se está agotando la batería. Les pido disculpas, 2 minutos. Le vamos a poner el cable correspondiente para poder seguir. Porque si se corta la clase ustedes se van a poner muy tristes seguramente. Bien. Ahora sí, se hizo la luz. Bueno, ¿qué tenemos acá? Yo tengo que verificar que este más este, o sea, x1 más x2, sea igual que x2 más x1. Ya calculamos x1 más x2. Fíjense que me da eso. Ahora, si ustedes calculan al revés, x2 más, si x2 estaba bien puesto, x2 y 2, segundo vector, más x1 y 1, se verificará la propiedad. ¿Cuánto me da esto? Esto es muy fácil, me da x2 más x1, y2 más y1. Fíjense que me da lo mismo. O sea, van a decir, bueno, al revés, pero ustedes saben que el orden de la suma, no, digamos, el orden de los sumandos no altera la suma. Esto lo puedo poner x1 más x2 y 2 más y1. O sea que veo rápidamente, no necesito ni hacerlo. Sí que el segundo axioma se va a cumplir, ¿verdad? Porque en definitiva son vectores de R2. Entonces este axioma se cumple. Se cumple el segundo axioma. Bien, el tercer axioma, ¿qué decía? El tercer axioma decía que si yo tenía, ahora no 2, sino 3, o sea, V y teníamos un tercero que estaba dentro del espacio, un W que pertenecía a B, era la famosa propiedad asociativa de la suma. Entonces decíamos que U más B más W iba a ser igual a U más B más W, pero asociado de distinta manera. Bueno, si ustedes lo prueban, acá tendrían que tomar un W que sea x3 y 3. Si suman x1 más x2 más x1 y 1, x2 y 2, más x3 y 3, y lo agrupan de distinta manera, van a ver que se cumple, ¿sí? Se cumple el tercero. Vamos al cuarto. Si alguien tiene dudas, lo hago, pero creo que no, tampoco es necesario hacerlo. Lo ven, con que lo vean me parece más que suficiente. Si no, alguien, por favor, abre el micrófono y me lo hace saber. ¿Qué decía el cuarto? Bueno, el cuarto decía que existía un elemento neutro de mi conjunto. Acá está mi conjunto. Fíjense que tiene que existir el elemento neutro. El elemento neutro sería el 0, 0. Son dos números reales y esto está contemplado, ¿sí? O sea que el 0, 0 es, ¿sí?, un elemento de mi conjunto. ¿Por qué el 0, 0 pertenece a B? No es muy difícil de verlo, pero ¿por qué puedo afirmar que existe y además de existir pertenece a B? ¿Por qué motivo? Bueno, porque fíjense que está dentro de este conjunto. X y está en R2, o sea, puede ser cualquier número real, no tengo problema. O sea que podía ser el 0, 0. Pero además, ¿qué condición tiene que cumplir? Que 5 veces la primera componente sea igual a la segunda. Y 5 por 0 me da 0, o sea que está dentro de mi espacio. El elemento nulo, perdón, no de mi espacio, sino de mi conjunto.
Además, si yo cualquier vector de R2, cualquiera, y también los que la segunda componente es 5 veces la primera componente, si yo lo sumo al vector nulo, me va a quedar el mismo vector, o sea que la cuarta se va a cumplir. Es más, ustedes en los exámenes no necesitan escribir tantos símbolos. Yo para demostrar el primer axioma no tenía más remedio que escribirlo en símbolos. Pero ustedes también lo pueden decir así como yo lo estoy diciendo, lo pueden escribir. Vamos a suponer que es un examen escrito, es un ejercicio escrito. Lo escriben con sus palabras y ponen, existe el elemento nulo porque el conjunto está formado por vectores de dos componentes reales, y el 0 es un número real, o sea, el 0, 0 existe, y además veo que 5 por 0 me da 0, ¿sí? O sea que cumple con la condición de que 5 veces la primera componente es igual a la segunda componente. Y además, si sumo el elemento nulo, el 0, 0, con cualquier vector de mi espacio, voy a obtener cualquier vector de mi espacio. Con lo cual, la 4 se cumple. Se cumple la 4. Si tienen dudas, por favor, me dicen ahora mismo. Les pido, por favor. La quinta, ¿qué decía la quinta? La quinta propiedad decía que existía un elemento opuesto. Voy a tomar cualquier elemento. Un X y 5X. Un vector donde la primera componente sea X y la segunda componente sea 5X. Con lo cual, este conjunto que acabo de poner acá, ese conjunto pertenece a B. Fíjense que para cualquier elemento de este tipo, puedo decir, entonces, ¿qué pasará con menos X menos 5X? Con cualquier opuesto. ¿Qué puedo decir de cualquier vector opuesto a este? Que también pertenece a B. ¿Por qué? Y porque la segunda componente es 5 veces la primera. O sea que dado cualquier vector como este, que es genérico, ¿sí? Veo que el opuesto también está en B. Entonces, puedo seguir pasando. Voy a la sexta propiedad. Perdón, propiedad no, axioma. El sexto axioma. Se cumple el quinto axioma. Bien. Voy con el sexto. ¿Qué me decía el sexto? El sexto me decía, voy a volver a poner el conjunto que se me quedó muy arriba. Este es el conjunto que quiero analizar, el sexto axioma. ¿Qué me decía el sexto axioma? El sexto axioma decía específicamente esto. Si tenía cualquier número real y un elemento U que pertenezca a mi espacio o a mi conjunto, me decía, entonces, K por U, o sea, el número real, por cualquier elemento de mi espacio también tiene que pertenecer a B. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar este vector. Voy a tomar el mismo de antes. Ese es un elemento genérico. El X5X pertenece a B y es genérico. Me vale para cualquier elemento de mi conjunto porque la segunda componente es 5 veces la primera. Está en B. Ahora, si yo, entonces, miro lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago la operación K por X 5X? ¿Esto pertenecerá a B? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Pertenece a B? Me lo pregunto, porque es lo que quiero saber para determinar si... Aguarden un segundito. La propiedad... Ahora sí. Pregunto. ¿Pertenece a B? Bueno, vamos a verificarlo. A ver, ¿qué pasaría? ¿Cómo es el K por X5X donde K es un número? Existe la operación número por vector de dos componentes. ¿Cómo me queda? Me queda que K por X5X no sería otra cosa que
K por X, 5K por X. Y fíjense que ahora puedo afirmar que esto sí pertenece a B. ¿Por qué motivo? Porque la segunda componente es 5 veces la primera componente. O sea, la segunda componente es igual a 5 veces la primera componente. Entonces está en B y digo, se cumple el axioma, el sexto axioma. Bien. Vamos a ver la 7. Vemos ahí el conjunto. Vamos a hacer la 7. La 7, ¿qué decía la propiedad 7? Que si tenía un número K real y tenía un número P también real y tenía un U, vector U, que estaba dentro de mi espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué se iba a verificar? Entonces, si tenía todas esas porquerías, entonces, ¿qué se iba a verificar? Se iba a verificar que K más P por U fuera igual a K por U más P por U. ¿Sí? Tendríamos que verificar que esto es cierto. ¿Qué puedo tomar otra vez? El mismo de antes, ¿sí? Un vector genérico para probarlo. Este está dentro del espacio porque la primera componente, la segunda componente es 5 veces la primera componente. Entonces vamos a aplicarlo. ¿Qué pasa si yo calculo el primer miembro de la ecuación? Me va a quedar K más P por X 5X. ¿Cuánto me da esto? Bueno, fíjense que esto me va a dar, esto es todo como un número. La primera componente va a ser K más P por U, y la segunda componente va a ser K más P por 5X. Acá no es por U, perdón, es por X. Haría este número, que es la suma de los números por X, y este número por 5X. Ahí tengo el vector bastante grande, ¿sí? Que si lo opero, en la primera componente tendrá Kx más Kp, primera componente del vector, y la segunda componente tendré 5K por X más 5P por X. Bueno, esto es lo que me da, ¿sí? La primera, si aplico el primer miembro, K más P por el elemento de mi espacio. Ahora, tendría que desarrollar el segundo miembro y ver si son iguales, y ahí verificaría esa igualdad. ¿Cómo me quedaría? K por el elemento de mi espacio, que es X 5X, más P por el elemento de mi espacio, que es X 5X. Fíjense que si hacen toda esta cuenta y suman, el primer vector va a ser KX 5KX y el segundo vector va a ser PX 5PX. Profe, Sí, escucho. no entiendo por qué en el último de arriba que hiciste te quedó KX más KP. Acá, Ujú. sí. Fíjate, ¿esto lo entendiste? Sí, Bien. Fíjate que acá tenés dos números reales sumados por X, que es otro número real, pero que todo esto es la primera componente de un vector. sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? K, el número K por el número X, más el número P por el número X. Ah, KX, gracias. Ahora sí, ¿No sería PX? PX, tenés razón. Sí, era para ver si estaban atentos. Sí. Bien, gracias por la observación, por estar atenta. Bueno, y con este me quedaría lo mismo. Cuando vaya a hacer la suma, tengo la suma de dos vectores, o sea, sumaría la primera componente con la primera componente del primer término con la primera componente del segundo término y la segunda componente del primer término más la segunda componente del segundo término. Y voy a ver que son iguales, y como son iguales, se cumple el axioma 7.
Bueno, lo mismo con el 8. Lo mismo con el axioma 8, ¿sí? Es muy sencillo, lo pueden practicar ustedes, ¿sí? En el axioma 8, ¿qué decían? En el axioma 8 teníamos que, lo que me decía era que si yo tenía K por P por U, lo mismo que antes, KP pertenecen a reales y U es un elemento del espacio, podría decir que esto es KP por U. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, puedo tomar el mismo de antes, X5X, que está en B, lo dejo ahí, ¿sí? ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, demostramos el primer miembro, o sea, operamos el primer miembro, operamos el segundo y vemos que son iguales. Acá me va a quedar K por P por X5X. O sea, me quedaría K por P por X5X, ¿qué me queda? Me queda Px 5Px. Y cuando lo multiplico por K me queda Kpx 5Kpx. Ahora tendría que hacerlo al revés, al revés no, con la segunda, verificar el segundo miembro, que K por P por el vector que pertenece a mi futuro espacio, si es que es un espacio, me da esto. ¿Cómo me quedaría? La primera componente sería K por P por X y la segunda 5K por P por X. Me da lo mismo. O sea que se cumple el axioma 8. ¿Qué decía el axioma 9? Axioma 9 para este ejercicio, ¿sí? ¿Se acuerdan qué decía el axioma 9? Bueno, es en realidad, el que hice ahí creo que es el 9, ¿sí? El 8 era otro. El 8 sí era otro. El 7 es ese, está bien. Se los ordené distintos, ¿sí? El 7 es el que, no, me parece que lo hice mal, pero bueno, no importa, lo corrijo ahora rápido. A ver, disculpe. Este es el 8, o sea, da lo mismo, lo puedo hacer en cualquier orden, ¿sí? Eso no hay problema. El 8 decía otra cosa. Ahora lo vamos a aclarar. Son todos muy parecidos, pero no son iguales. El 8, perdón, el 7. El 7 decía que si yo tenía un número real K, un real, y tenía un U que pertenecía a B, pertenece a B, y un B corta que pertenece al B mayúscula, esto me va a quedar ¿de qué manera? La propiedad, aquí, entonces se tiene que verificar que K por U más B es igual a K por U más K por B. Acá voy a tener que tomar dos vectores, ¿sí? Uno puede ser, qué sé yo, el A5A, que pertenece a B, ¿sí? Y podría tomar el B de burro, B larga, 5B, que pertenece a B, la palabra burro, quise decir. Bien, esos dos pertenecen a B, ¿sí? Y el K real. Entonces, ¿cómo demuestro la propiedad? Y tendría que K por la suma de estos dos vectores sería A5A más B5B tiene que ser igual a algo que puedo calcular. Pero esto tiene que verificar que sea lo mismo que K por U más K por B. O sea que K por A5A más K por B5B tiene que darme lo mismo. En consecuencia, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, si hago toda esta cuenta, van a ver que le da lo mismo que lo de abajo. Les va a quedar
K por A más K por B, la primera componente, y la segunda, perdón, K por A más K por B, dije bien. Y la segunda componente va a ser 5K por A más 5K por B. Si hacen la de arriba van a ver que les queda lo mismo, así que se cumple la séptima propiedad. Ya termino. Propiedad. Acá tienen que poner que se cumple la propiedad 9, no la 8, en el caso anterior. Y en el otro caso que se cumple la propiedad 7. Perdón, 8. No hay problema que cambien el orden de las propiedades, ¿sí? Como hago yo, no hay ningún problema en eso. Bueno, y me quedaría la 10, que es la última, que es fácil. Dice que si tengo 1 por U, donde U pertenece al conjunto, es igual a U. Y si tomo un elemento genérico por X, por ejemplo, X5X, A5A, que está dentro de mi espacio, fíjense que si A5A lo multiplican por 1, cualquier vector de dos componentes que multipliquen por 1 no necesito ni hacerlo, va a ser igual a sí mismo. Entonces se cumple la décima propiedad. Y como se cumplieron las 10, ¿qué puedo decir? Que el famoso conjunto B, este que andaba por acá, a ver, que lo perdí, este era el conjunto B, ¿sí? Sí es un espacio vectorial porque cumple los 10 axiomas. ¿Sí? No se cumple una décima propiedad, se cumple el décimo axioma. Está mal dicho propiedad, tengo que decir axioma. O sea que esto sí es un espacio vectorial. Y ahí terminó el problema. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto. Si no, nos veríamos el jueves. No, profe, por ahora no. Por ahora no.